Buenos días, tardes o noches a quienes me estéis viendo. Mi nombre es Alba Pilar Cotanongrino y vengo de la Universidad de Sevilla. Para contaros un poquito sobre mí, por si queréis además escuchar el título de esta ponencia, que es el lenguaje del cuerpo en la enfermedad, os comento que estoy actualmente realizando un máster de escritura creativa en la Facultad de Comunicación, también de la ciudad de Sevilla, en este caso la Facultad de Sevilla. He empezado el programa de doctorado en Filología y realicé en esta misma facultad el máster de Filosofía y Cultura Moderna. Estoy graduada en Filosofía por la Universidad de Zaragoza. Hechas ya esta pequeña presentación, estas pequeñas presentaciones para que me conozcáis un poco más, voy a empezar ya directamente con la ponencia que os tengo preparada para hoy, cuyo título ya os he dicho antes, pero lo repetiré por si acaso, que es el lenguaje del cuerpo en la enfermedad. Soy consciente de la profunda complejidad que ha traído consigo el hablar acerca de la enfermedad y de todo lo que ella le envuelve, ya sea por bien, por el hecho de que estas cuestiones nos apelan y nos atraviesan, por nuestra propia condición de seres humanos o por los últimos sucesos que vivenciamos hace algunos años, como por ejemplo el COVID-19. Susan Sontag, en su libro La enfermedad y sus metáforas, nos dice que todas las personas tenemos esta doble ciudadanía, que pertenecemos a ese doble reino, que tenemos dos pasaportes, el de la salud y el de la patología. Esto se debe al hecho de que, aunque estemos sanas, somos potencialmente enfermas. Pero, a pesar de este hecho, carecemos de un vocabulario adecuado para expresar la experiencia de la enfermedad. Esta tiende a homogenizarse debido al lenguaje médico-técnico que reina en las consultas de los profesionales sanitarios, dentro de la academia y también en los manuales. A pesar de que estas vivencias han sido y son plurales y diversas. La reflexión y el diálogo, en este caso, que parte de la propia vivencia de las personas que enferman, son situadas al lado de lo excepcional, de lo testimonial, en un segundo plano cuando no han sido previamente invisibilizadas, a diferencia del primer caso que ya hemos relatado. Esta problemática se da por la imposibilidad de traducción del lenguaje clínico a otra clase de vocabulario que resulte no solo mucho más accesible para la persona enferma, es decir, más cercano y menos ajeno. Uno, por tanto, que facilite el proceso de sanación y que no resulte ni dañino ni violento. El lenguaje cotidiano tampoco resulta adecuado para esta tarea, pues su pobreza acaba saliendo igualmente a la luz. Este hecho cambia cuando partimos de obras que sí que han sido escritas por personas que han atravesado alguna clase de dolencia o enfermedad y que reflejan sus vivencias y experiencias en torno a la enfermedad y a los sentires y deliberaciones que ésta trae consigo dentro de estas obras, situando estos escritos como eje central y vertebrador para articular una serie de reflexiones que parten desde el cuerpo y desde la escritura que se origina desde el mismo, y no como telón de fondo sobre el que hacer otra clase de análisis o deliberaciones. Por lo tanto, esta presentación aborda la búsqueda de ese lenguaje, uno que ya hemos señalado que sí que existe, pero que aún lucha por situarse y asentarse no únicamente dentro de la academia, sino en el imaginario colectivo del público lego en general, quienes son aquellos y aquellas que ven aplicarlo en el caso de que lleguen a enfermar. Este lenguaje se adecua para expresar la experiencia de la enfermedad, algo que no podemos encontrar dentro de los manuales, como ya hemos señalado, en este caso de los manuales médicos y tradicionales, pero que sí que podemos hacerlo de la mano de otras formas de literatura, ya sean estas narrativa, ensayo, poesía, sobre todo aquellas escritas por mujeres que han padecido alguna clase de enfermedad. Hay un auge a partir del siglo XX, que también se mantiene durante el XXI, de esta literatura escrita por mujeres que relatan su experiencia como pacientes o con la enfermedad, en el que se manifiestan varias cosas. La primera es, por supuesto, que existe una pobreza dentro del lenguaje médico-técnico que deben paliar.
La segunda es que esta pobreza tiene que ver justamente con la devaluación del cuerpo dentro de la tradición occidental, algo que impregna no solo la literatura y la filosofía, podríamos decir las humanidades en general, sino otra clase de disciplinas tildadas como ciencias, como es el caso de la medicina. Una desvaloración que se sostiene gracias a premisas modernas y biologicistas, binarismos y dualidades obsoletas, que priorizan aquello que tiene que ver justamente con lo descorporizado, creando una jerarquía. La tercera es que estas autoras, por tratarse precisamente de mujeres o porque sus cuerpos han sido vistos señalados históricamente como femeninos, sufren de forma más brutal esta violencia, no solo médica, sino también lingüística, pues son estos cuerpos los que de forma sistemática han sido situados como lo otro, mientras que el masculino era visto como lo universal. Autoras como Virginia Woolf, Audre Lorde, Delfinia Luciardi, Susan Sontag, Anne Boyer, Mary Thurston o Sylvia Plath con La campana de cristal nos sirven para ilustrar esto, no solo porque todas ellas padecieron alguna clase de enfermedad y son autoras cuyas obras han sido escritas tanto en el siglo XX como en el XXI, sino porque todas ellas, mediante la experimentación con distintos géneros literarios y muchas veces la mezcla de estos, aspiran a repensar la experiencia de la enfermedad desde una posición no preestablecida, no dada y no situada, una que muestra la diversidad que existe en esta y que se articula y se origina con y desde el cuerpo. Ellas escriben con y desde el cuerpo, su escritura está sostenida por su corporalidad, y es precisamente esta forma de escritura situada corporalmente y la experimentación con múltiples registros narrativos, ensayo, prosa y poesía, en este caso, en los que podemos encontrar una gran variedad de recursos lingüísticos y metafóricos, comparaciones, referencias literarias, que son las que permiten la creación de este nuevo vocabulario. Este nuevo vocabulario es uno que se aproxima con más certeza a los sentires y experiencias de estas autoras y que por lo tanto se pueden extrapolar a cualquier persona enferma. Nos ayudan a suplir esa pobreza del lenguaje médico-técnico que habríamos detectado con anterioridad. Nos encontramos ante un nuevo vocabulario que, partiendo del cuerpo, permite expresar la experiencia de la enfermedad desde la propia vivencia de quien enferma, pero que también nos hace comprender y nos hace partícipes de hecho de que la enfermedad supone un cambio de mirada, una nueva perspectiva, una nueva forma de habitar el mundo, algo que Virginia Woolf ya explica y establece. Por eso el lenguaje debe reconfigurarse, originándose en base a estas nuevas necesidades que trae consigo este cambio de perspectiva. Se logra así un vocabulario no solo más rico y plural que nace del cuerpo y otorga a este un papel central. Todo ello constituye una ruptura no solo con tradiciones académicas dominantes, es decir, con el canon, sino con ciertos planteamientos biologicistas presentes en el discurso médico contemporáneo, cuyas raíces se hunden en la modernidad. Un desafío que deja huellas y cicatrices en el pensamiento, reflexión y escritura de estas autoras. Toda experiencia de la enfermedad supone entonces un cambio, uno que debe estar reflejado en la escritura. Delfina Luciardi, con su diario ensayístico Lejos de los caminos trillados, nos habla acerca de este hecho cuando expone, y cito textualmente, toda metamorfosis, también las de carácter natural, dejan señales en el cuerpo y en el espíritu. La enfermedad, para autoras como Virginia Woolf, con su ensayo Estar enfermo, o Audre Lorde, con su diario ensayístico Los diarios del cáncer, tiene una dimensión creativa. Es vista como un catalizador de creatividad que consigue romper con tradiciones y herencias del pasado, como en el caso que nos relata Virginia Woolf, o que consigue por lo menos reconfigurarlas, como nos explica Audre Lorde, en este caso hablando de la genealogía de los dioses y de las diosas.
pero la enfermedad para ellas también tiene un lado político transformador, ya que se trata de una experiencia que es y que puede ser compartida, es decir, que se sitúa en lo común. Audre Lorde trabaja esto de la mano de la comunidad de mujeres, relacionándolo además con su política de las diferencias, mientras que Woolf lo hace amparándose en esa comunidad de personas enfermas, que se habrían alejado exponencialmente del ejército de los erguidos, es decir, de las personas sanas. Para Anne Boyer, durante el cáncer, la productividad, en este caso la productividad relacionada con el capital, que no la creatividad, está en huelga, algo que podemos ver en su libro Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. El estar enferma es algo que choca completamente con las lógicas capitalistas que buscan que el sujeto deba producir bajo cualquier circunstancia. Ella explica que esto se representa como una desorientadora cuestión formal y que es por este motivo que el problema formal del cáncer de mama, que es el que ella está sufriendo, también es un problema político, algo que está estrechamente relacionado con Audre Lorde. El testimonio de Anne Boyer nos muestra hasta qué punto la persona enferma no puede permitirse el lujo de enfermar en un mundo capitalista. Y si lo hace, tiene bien dos opciones. La primera es, en este caso, contar con una serie de redes afectivas que puedan sostener esta experiencia, como habría sido el caso de Audre Lorde con la comunidad de mujeres o Virginia Woolf con la comunidad de personas enfermas, o se ve obligada a volver a la dinámica del capital cuanto antes, en el sentido en que debe ser productivo económicamente, recibir un salario. Ella insiste en que incluso a pesar de poder tener ese grupo de apoyo, la persona enferma a ella siempre le instará a volver cuanto antes a someterse de nuevo a esta rueda del capital, a seguir produciendo. Anne Boyer nos dice explícitamente: en el universo médico capitalista en el que todos los cuerpos deben orbitar alrededor del beneficio todo el tiempo, incluso una mastectomía se considera un procedimiento ambulatorio. Después de la mastectomía me desalojan de la sala de reanimación sin miramientos y a toda prisa. La enfermera me despertó de la anestesia y trató de rellenar por mí de forma incorrecta todas las preguntas del cuestionario para darme de alta, mientras yo fracasaba en el intento de hacerle entender que no me encontraba bien. Le dije que no se estaba gestionando mi dolor, que ni siquiera había ido aún al cuarto de baño, que no se me habían dado instrucciones, que no podía ponerme de pie, mucho menos irme. Entonces me obligaron a irme y me fui. Como vemos, gracias a esta cita, esta búsqueda de un nuevo lenguaje también se refleja en el trato que han recibido y que reciben estas pacientes dentro de las consultas. Melanie Thurston, en las crónicas del dolor, nos cuenta la experiencia que sufre cuando le diagnostican dolor crónico, una enfermedad grave e incurable. La primera vez que va al médico buscando un diagnóstico, el médico que la atiende no la entiende, no comprende su dolor ni su padecimiento. Y es por esta falta de comprensión, este déficit de lenguaje que no paramos de señalar, que su tratamiento se retrasa. Por lo tanto, estas obras y estas autoras, por un lado, nos muestran una crítica sólida al lenguaje que parte únicamente desde este prisma del diagnóstico, al mismo tiempo que nos enseñan que un nuevo vocabulario es posible para hablar acerca de la experiencia de la enfermedad desde las propias vivencias de quienes se enferman. Un lenguaje que no tiene que resultar ni violento ni dañino para con los y las pacientes, uno que puede ser mucho más evocador, más sensual y abierto que aquel que se habría generado únicamente desde el lado del diagnóstico. Para finalizar, me gustaría aclarar que con esta pequeña ponencia no he pretendido desacreditar el lenguaje médico-técnico en sí, sino que he querido señalar que este tiene una serie de déficits o de carencias que podemos resolver gracias a la elaboración de obras por parte de autores, pero sobre todo autoras como las que yo he traído hoy aquí.
queriendo poner en valor justamente aquella escritura que, originándose desde la vivencia y el cuerpo, nos dan algunas herramientas sumamente ricas y valiosas para poder enfrentarnos a estos hechos. Hoy, más que nunca, debemos leer a quienes se enferman. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta ponencia. Hasta luego.